Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Esta noche tenemos como invitado a Herbert Torres. Ustedes muchas veces se preguntarán cómo puede uno mantener el optimismo en Venezuela cuando vemos la debacle económica que está ocurriendo en el país, la corrupción multiplicada por 100, la destrucción de PDVSA, hoy en día convertida en una filial del partido PPT, y la gente la llama ya PPTesa. Hemos visto la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, hemos visto el asalto a los poderes públicos y la gente se pregunta cómo puede uno mantener el optimismo. Por una razón muy sencilla. Mientras todo eso ocurre en la Venezuela fea, en la republiqueta castrochavista, hay una Venezuela grande que está creciendo, que se está desarrollando, que se expresa en la multitud de marchas que ocurren en el país, que se expresa a través del firmazo y que se expresa en una cantidad de estudios y reflexiones que se han venido haciendo sobre Venezuela. Cuando uno habla con Ugalde y ve lo que están haciendo en la Universidad Católica, uno se entusiasma. Cuando uno habla con Orbegoso y ve lo que están haciendo en Fe y Alegría, uno se llena de alegría y de optimismo. Cuando uno ve los trabajos que se han venido haciendo en las distintas universidades del país para enfrentar el futuro, uno se llena de optimismo, de alegría, de entusiasmo. Entre esos trabajos, uno de los más interesantes que he tenido oportunidad de leer es este, Un sueño para Venezuela. Este es uno de los libros más extraordinarios que se han escrito en Venezuela en los últimos años. Y es responsabilidad de un equipo que ha dirigido a nuestro invitado de esta noche. Y con él vamos a hablar. ¿Por qué, Herbert, ustedes bautizan este libro Un sueño para Venezuela? Porque los sueños... A veces de soñar en estos días es muy difícil porque es una pesadilla, ¿no? Sabes que alguna gente me dijo cuando pensábamos en el nombre, nos decía cómo hablar de un sueño en una circunstancia tan difícil como la que está viviendo Venezuela hoy. Pero hemos encontrado que no, que es al revés, que es precisamente cuando los pueblos están viviendo circunstancias tan difíciles, tan dramáticas como las que está viviendo Venezuela hoy, cuando más se necesita de un sueño, cuando más se necesita de una esperanza. Porque los sueños son fuerzas, fuerzas que nos jalan desde el futuro. Los sueños son fuerzas tan poderosas como el odio, pero a diferencia del odio que nos lleva hacia atrás y hacia la destrucción, los sueños nos llevan hacia adelante y hacia construir. ¿Por eso crees tú que la republiqueta castrochavista nos está ubicando en el siglo XIX otra vez, con Boves, Zamora? Yo creo que todos uno de esos los héroes? retos fundamentales en Venezuela hoy es venderle a los venezolanos un sueño de país, es enamorarlos con un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Es el sueño del país que podemos construir, por cierto, en el largo plazo. ¿Cómo podemos construir un país mejor en una Venezuela tan destrozada como esta, las finanzas públicas quebradas, PDVSA convertida en una filial de un partido político, las Fuerzas Armadas en gran confusión? Nosotros hemos hablado de un conjunto de ejes para construir ese sueño. Hablamos en primer lugar de la visión de largo plazo. En este momento en Venezuela, y es hasta comprensible, estamos dominados por un absoluto cortoplacismo. Tú hablas en Venezuela de la semana que viene y eso parece largo plazo. Pero resulta que el largo plazo es fundamental porque de alguna manera es lo que nos dice lo que queremos ser. La patria de nuestros padres nos da identidad, pero más identidad nos da la patria que queremos que tengan nuestros hijos. Cuando nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, cuando sabemos qué queremos realizar, eso nos da fuerza. Y digo entonces, lo primero es superar esta dimensión absolutamente cortoplacista en la cual estamos metidos. Ahora fíjate, es muy difícil no ser cortoplacista cuando la gente ve que en 4 años Venezuela logró el milagro de saltar del siglo XXI al siglo XIX. En este momento vamos como por 1850, el héroe es Zamora, pero la pendiente indica que vamos hacia 1812 y el héroe es Boves. En una oportunidad el teniente coronel Chávez dijo que Boves era el fundador de la democracia venezolana. Sí. Y Castro debe ser el fundador de la democracia moderna. Sí. Eso es muy interesante lo que estás haciendo, porque eso conecta con el segundo eje de nuestra propuesta, la perspectiva histórica. Es saber lo que ha sido nuestra historia para no repetir los errores que ya hemos cometido,
pero también saber las cosas de las que hemos sido capaces. Por ejemplo, Marcel, te enseño una lámina que a mí siempre me impresiona, la mostramos mucho, pero no deja de impresionarme. Venezuela ha sido capaz de grandes logros en su pasado. Esta es una tabla que tomamos de un libro de un famoso economista llamado Robert Barro, y él compara 80 países. Yo tomé aquí simplemente los países más conocidos. Y se comparan esos países para un periodo de 30 años, entre 1950 y 1979. Y se comparan utilizando dos criterios que solemos utilizar los economistas. ¿Cuánta inflación hay y cuánto están creciendo las economías? Pues tú puedes observar en esta tabla que Venezuela lo hizo mucho mejor que muchos de países en el mundo. Venezuela lo hizo mejor que Alemania, que Suiza, que los Estados Unidos. Que Suiza, que Estados Unidos. Durante 30 años la economía venezolana tuvo menos inflación que la de Estados Unidos y tuvo mucho más crecimiento que la de Estados Unidos. Otro ejemplo que a mí me gusta citar, Suiza. Para el mismo periodo, nosotros tuvimos menos inflación que Suiza y más crecimiento que Suiza. Así como hoy a los venezolanos nos gusta decir cuando nos plantean algo muy difícil que no lo podemos hacer porque no somos suizos, yo digo que tal vez esa fue una época en la que los suizos, si le planteaban algo muy difícil, pudieron haber dicho no lo podemos hacer porque no somos venezolanos. De tal manera que nuestra historia está llena de realizaciones, de hechos, de eventos que nos muestran de lo que somos capaces como pueblo y que por lo tanto nos tienen que dar fuerza, mucha fuerza para superar estas circunstancias. ¿Y por qué no pudimos mantener esa trayectoria tan espectacular que traía el país? ¿Qué ocurrió? Yo creo que varios factores. Uno es un deterioro institucional profundo que se produjo en el país. Y a ese elemento me voy a referir en un par de minutos. En segundo lugar, una falta de estrategia de largo plazo. Cuando tú no tienes estrategia de largo plazo, cuando no sabes a dónde quieres ir, te pierdes en el camino. Un tercer factor que me gusta mencionar es el enorme deterioro de la educación en Venezuela. Los recursos humanos, por supuesto, son críticos y la falta de formación nos empieza a afectar. Pero conectándome... Pero en Venezuela hay instituciones educativas formidables, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica, Fe y Alegría, o sea, son algunos ejemplos de los logros extraordinarios. Hay logros extraordinarios en materia educativa, pero en las últimas 2 décadas la educación ha venido deteriorándose y hoy tenemos un porcentaje muy alto de niños y de jóvenes que están fuera del sistema escolar. Pero tocabas un tema central, que es el tema de las instituciones. No hay países ricos con instituciones pobres. ¿Y las instituciones qué son? Las instituciones no son otra cosa que normas y reglas. Un país sin normas y sin reglas no puede avanzar. Entonces, ¿qué porvenir nos espera si vemos a los poderes públicos sometidos al jefe de Estado? Si vemos instituciones fundamentales para Venezuela como las Fuerzas Armadas en un estado de confusión espantoso. O sea, todos los días nos enteramos de cómo la guerrilla colombiana vinculada al terrorismo y al narcotráfico entra y sale de Venezuela cuando le da la gana, hospedan a sus secuestrados en Venezuela. O sea, un país que está perdiendo su frontera. Es crítico. Un país que está perdiendo su soberanía. O sea, buena parte de la soberanía de Venezuela estaba centrada en petróleos de Venezuela. Entonces, ver algo tan extraordinario como Petróleos de Venezuela convertido en una filial de un partido, además de un partido que los que tienen un diputado en la Asamblea Nacional, ¿no? La verdad es que son unos héroes, los tipos son unos genios. Sí. Con un diputado en la Asamblea Nacional se cogieron a PDVSA, tienen la embajada en los Estados Unidos, tienen la embajada en Cuba, tienen varios ministerios. Entonces, por eso es que resulta crítico que la población venezolana tome conciencia de la importancia de las normas, de las reglas y de las instituciones. Que la gente entienda que no nos podemos desarrollar si todas esas cosas pasan. Ahora, ¿cómo le explicamos al país la importancia de las normas y las reglas? Bueno, utilizamos un ejemplo muy sencillo, el béisbol. Resulta que el béisbol, que le gusta a muchos venezolanos, tiene más de 160 reglas. O sea que hasta para tú divertirte con una pelota, necesitas reglas. Necesitas un árbitro que no puede parcializarse con ninguno de los equipos. Y así sucesivamente. Tienes reglas mucho más complejas en la sociedad, como por ejemplo el cochinito, la alcancía que quisimos crear con el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que nos pasamos años y años hablando de eso. Lo creamos hace apenas unos años y no lo utilizamos bien. Bueno, de ahí se acaban de robar más de $3.000 millones. Exactamente, con lo cual
decimos, no solamente hace falta tener la regla, hace falta que la regla funcione. Pero eso si el Contralor no ejerce sus funciones, y el ministro de Hacienda no ejerce sus funciones, y el presidente no cumple con sus responsabilidades, ¿qué nos queda? Nos queda que la población se haga muy consciente de la importancia de esas instituciones, de la importancia de las reglas y se mantenga batallando por ellas. Pero es fundamental que la gente entienda que las reglas no solamente son las reglas del país. Es fundamental que la gente entienda, que el pueblo entienda, que las reglas son las reglas que gobiernan toda nuestra vida, a nivel de la familia, de la empresa, porque la institucionalidad está presente en todos estos lugares. De manera tal que este es un eje fundamental. Pero fíjate, pareciera que la regla fundamental de este régimen es una que expresaba con mucha gracia el teniente Diosdado Cabello en una manifestación pública. ¡Chávez lo tiene loco! ¡Chávez lo tiene loco! Y entonces el teniente Cabello bailaba ahí en la plaza. Sí, hay reglas que se han estado produciendo o apareciendo como nuevas reglas de comportamiento que son contrarias al progreso. La población venezolana, nosotros tenemos que convencernos de nuevo que sin reglas formales, sin reglas sólidas, sin reglas que tienen que ver con cada uno de los campos de la vida, familiar, empresarial, como país, como nación, Venezuela no puede avanzar. ¿Y cómo se pueden establecer esas reglas? Muchas de estas reglas existen, pero es fundamental tomar conciencia de ellas. Te voy a dar un ejemplo de cómo el tema de las reglas no es simplemente un tema de las reglas a nivel nacional, sino también que incluso tienen que ver con nosotros como individuos. Hay un estudio realizado por un grupo de investigadores que van a distintos países del mundo y le preguntan a la gente lo siguiente: si tú vas en un carro con un amigo que va manejando, van a exceso de velocidad, atropellan a alguien y tú eres el único testigo, llega la autoridad, te preguntan qué pasó, ¿a quién prefieres tú proteger? ¿A tu amigo o a la ley? Bueno, los venezolanos preferimos al amigo. Los venezolanos decimos que el amigo, eso es lo que resulta en el estudio. En el estudio resulta que Venezuela está en un extremo de la muestra como el país donde el porcentaje más alto de personas prefiere proteger al amigo que a la ley. Y en las presentaciones que hacemos en distintos públicos, sin distingo de región, de profesión, de edad, los venezolanos dicen al amigo, al amigo, al amigo. Nosotros le hemos hecho una pequeña modificación al estudio porque después le preguntamos a la gente: ¿qué tal si en vez de ser la persona que acompañaba al señor que manejaba, tú eres la persona atropellada? ¿Qué preferirías que se hubiera respetado? Entonces la gente empieza a decir la ley, la ley, la ley. Y entonces decimos, bueno, ahí hay un problema con la norma y con la regla, porque la norma por definición es para todos. La norma no puede ser que se cumpla unas veces sí y unas veces no, dependiendo de donde nosotros Una de las cosas más maravillosas del pueblo venezolano es la amistad. O sea, en este país, una de las cosas que más atrae a los extranjeros es ese espíritu cordial, simpático del venezolano, que se hace amigo con mucha facilidad de la gente. Ese es un gran valor venezolano, el de la amistad, y no lo podemos perder. Lo que tenemos que saber es que hay espacios para la amistad y hay espacios para la institucionalidad. Uno de los problemas que padecemos con los gobiernos es cuando los gobiernos actúan, por ejemplo, en función de la amistad que tienen funcionarios de gobierno y no en función de un orden establecido. Pero la importancia del ejemplo es mostrar que las instituciones o las normas no es que están fuera de nosotros, sino que también las normas habitan, nacen, se fortalecen al interior de cada uno de nosotros. Y ese ejercicio colectivo de aprendizaje, de educación sobre la importancia de las normas, de las reglas y las instituciones es válido para que la gente reclame, se oponga, le duela cuando vea que cualquiera de estas instituciones grandes del país está siendo agredida. Ahora fíjate, tú dices que las instituciones son fundamentales y consiste pues en esas reglas. Sin embargo, la cultura, la tradición venezolana es como un poco flexible en la interpretación de las leyes. O sea, aquí no hay esa tradición de instituciones. Han venido creándose y desarrollándose, evidentemente, pero no es un valor fundamental del país, me da la impresión a mí. Yo creo que de los cambios que tienen que producirse en Venezuela si queremos construir un mejor país, es el cambio cultural,
el cambio en los valores, en las conductas, en las actitudes. Porque en el cerebro del venezolano tenemos como troqueladas una cantidad de creencias que nos impiden progresar. Y déjame decirte, es impresionante constatar que esas creencias las tienen o las tenemos todos los venezolanos, no importa la edad, el sexo, la clase social. Te menciono 3 o 4 de ellas. Bueno, la primera es esta creencia que tenemos todos los venezolanos de que somos un país muy rico. Y hemos confundido la riqueza... Bueno, yo creo que ya pasamos a creer que éramos un país muy rico. Todavía encontramos muchos venezolanos que creen que somos un país muy rico. Y por cierto, esto es una paradoja de la sociedad venezolana. Mientras otros países se han hecho ricos pensando que son pobres, nosotros nos hemos vuelto pobres pensando que somos ricos. Le hemos preguntado a la gente en la calle muchas veces, porque tenemos testimonios, ¿cuán rico te imaginas tú que es Venezuela? La gente dice, nosotros debemos estar entre los 5 países más ricos del mundo. Resulta que Venezuela, en una medición, por ejemplo, un listado que tiene el Banco Mundial que clasifica a los países por riqueza, nosotros estamos, el año pasado, estábamos en el lugar 92. 92. 92. Hay gente que dice, yo me imagino, nos ha dicho alguna persona, a Venezuela tan rica como el Ávila llena de dólares. Bueno, repito, claro que somos ricos en recursos naturales, pero una cosa es ser rico en recursos naturales y otra cosa es que el país sea rico o la economía sea rica. Hay países que no Japón, tienen recursos por ejemplo, naturales, peor que Japón. Taiwán, una islita que más o menos tiene la misma población que Venezuela. Japón es rica en algunas cosas naturales, cosas, sí. pero ¿sabes en qué? Terremotos, sifones, maremotos. Y es un país, a pesar de no tener recursos naturales, es un país muy rico. Digo entonces, tenemos esta creencia que somos muy ricos como país y como sociedad. ¿Y no, tú crees que no lo somos? No, la economía venezolana no es una economía rica. Y ya te decía, estamos en el lugar 92, si miras nuestro producto por persona, estamos incluso ya por debajo del promedio latinoamericano. Creemos, por ejemplo, y esto es muy importante, que la sociedad, que la economía es una especie de juego de ganadores y perdedores. Es decir, que si alguien gana es porque otro pierde, que si alguien avanza es porque otro retrocede. Bueno, el teniente coronel lo repite por cierto, en todas sus cadenas y en todas sus alocuciones. Correcto. Por cierto, eso es muy propio también de la estrategia militar. El militar, por definición, está enfrentado siempre a un enemigo. Bueno, él siempre habla de batallas, guerras. Claro, ¿no? si yo gano, alguien tiene que perder. Si a mí me está yendo bien, es porque a otro le tiene que ir bien, mal. Y resulta que la sociedad puede ser un juego de ganadores, donde todo el mundo gane. ¿Cómo es eso? Bueno, si por ejemplo nosotros creamos más empresas, habrán empresarios que se vuelvan más prósperos, que hagan más dinero. Eso es bueno que ocurra. Y también habrá trabajadores que tengan más empleos y puedan, en la medida en que esas empresas sean más prósperas, ellos pueden tener mejores salarios. Y si esto se vuelve un país de muchas oportunidades, de muchas empresas, vendrán otra gente que quiere invertir y se instalarán y se desarrollarán servicios de todo tipo y al final podremos ganar todo. Pero la idea es entonces que la sociedad no es un juego de ganadores y perdedores. ¿Qué otros mitos has encontrado tú? Te menciono un tercero, muy importante. Nosotros creemos que somos un país rico, ¿verdad? Nosotros sabemos que esa riqueza infinita, la asociamos con el petróleo, está en manos del Estado. Suponemos que esa riqueza infinita está en manos del Estado. En conclusión, o como consecuencia, si una persona se ve viviendo mal, asume que alguien la está robando. Entonces los venezolanos estamos convencidos de que siempre alguien nos está robando. Y puede ser que nos estén robando. Pero mientras tengamos la creencia de que somos un país rico y muy rico y nos veamos viviendo mal, así la gente que esté en el gobierno lo esté haciendo bien, esa gente será acusada de corrupción. Y lo que es más grave, si yo siempre pienso que alguien me está robando, entonces no hay condiciones en la sociedad para generar confianza. Y una sociedad en la que no hay confianza no puede progresar. Déjame decirte que hay un estudio, una de estas encuestas hechas no hace muchos años para Latinoamérica, que encuentra que nosotros somos o éramos, yo creo que eso está cambiando para bien, la segunda sociedad más desconfiada de la América Latina, que a su vez es la región más desconfiada del mundo.
Pero la confianza está asociada al progreso y al bienestar, porque en una sociedad que hay confianza, la gente hace negocios más fácil, inicia, comparte causas sociales de manera más fácil. Nosotros tenemos que construir confianza. La confianza es tan importante en una sociedad como los activos físicos, como las máquinas, es tan importante como el dinero. No se ve, pero es fundamental. Esa es otra de las creencias. Menciono otra, Marcel, importante. Nosotros creemos que el Estado es infinitamente rico y nos hemos acostumbrado entonces a que la solución de todos los problemas, o nos habíamos acostumbrado hasta ahora a que la solución de todos los problemas estaba en manos del Estado. Por cierto, una de las grandes virtudes que tiene el firmazo es que fue la sociedad que fue capaz de organizarse al margen de, en ausencia de, el Estado, ¿no? de Con el recursos antagonismo del públicos. Y hasta Estado. con el antagonismo del Estado. Porque ahí mandaron sus bandas esas de rufianes a caerle a pedradas a la gente en las mesas. Así es, pero fíjate, lo que hemos tenido instalado en nuestro cerebro durante mucho tiempo es eso, de que el Estado es la solución a todos los problemas, y te quiero contar esta anécdota. No hace mucho tiempo, una empresa en Venezuela decidió instalar comedores educativos en distintos colegios de la zona donde la empresa estaba. Resulta que había una escuela que no tenía agua. Una cosa muy sorprendente. La comunidad dijo Sí. que tenía 5 años sin agua, y tú no puedes entender cómo una comunidad educativa pasa 5 años sin agua. Y comentaban que habían venido a Caracas, al Ministerio de Educación, que habían ido a la gobernación del estado, que habían ido al municipio y no habían encontrado quien les resolviera su problema. Pues se les estaba acabando el tiempo para recibir el comedor escolar. Y en medio de la desesperación descubren que el agua llegaba a 100 metros de la escuela. Y la propia comunidad entonces decide organizarse y traer el agua. Y en una sesión de análisis posterior, estos padres y representantes llegaban a la conclusión que perdieron más tiempo y esfuerzo tratando de que el Estado le resolviera el problema que haciéndolo ellos mismos. Porque en el pasado, y de nuevo creo que eso está cambiando, y eso son de las cosas buenas que están pasando en Venezuela, en el pasado la gente se organizaba, pero se organizaba para pedir, se organizaba para pedirle al Estado. Y tú oías a mucha gente decir, nos estamos organizando para pedirle tal y cual cosa al Estado. Sí. Hoy la gente sabe que se organiza también para crear, para generar a partir de sí mismo eventos como ese que acabamos de ver, que más allá de la intención política, y de eso nos tenemos que sentir orgullosos todos los venezolanos, de oposición o del gobierno inclusive, es que allí de nuevo hay una gesta, hay una acción que hace la sociedad civil, un evento de primer mundo. Eso que vimos allí, Bueno, eso no se ve en ninguna otra eso parte no del se mundo. ve ni en Holanda. Sí. Eso lo organizaron los venezolanos. Sí. Y lo organizaron una gran cantidad, sobre todo de jóvenes venezolanos, con una gran eficiencia, con una gran eficacia, sin el Plan República, sin recursos públicos, en fin. No, y el civismo con el que actuó la gente. Y con un extraordinario civismo. Entonces ahí el problema no es el número de firmas, por cierto. Pueden haber sido 1 millón, 5 millones, cualquier número de firmas. Eso no es lo importante. Lo importante, la lección, es una sociedad que es capaz de organizarse de esa manera. Y allí es donde estamos viendo los cambios positivos. Pero tenemos que seguir trabajando sobre la conciencia de los venezolanos, sobre el cerebro del venezolano, porque no es posible producir todos los cambios que queremos producir si al mismo tiempo no actuamos a nivel de esas creencias. Ahora fíjate, ¿con qué recursos cuenta Venezuela empobrecida como está con el desempleo? El desempleo ha crecido en 1 millón de personas en estos últimos 4 años. La pobreza ha crecido en un 25%. Tú ves todas nuestras ciudades deterioradas, cantidad de empresas que han desaparecido. Sí. O sea, ¿con qué recursos vamos a contar para realizar ese sueño? Yo creo que es fundamental tener mucha conciencia del potencial de los activos con los que contamos los venezolanos. A mí me ha sorprendido en algunas presentaciones que hemos hecho que le hemos preguntado a la audiencia, ¿con qué activos contamos los venezolanos? Y déjame decirte, más de una vez alguien me ha dicho, no tenemos activos y por eso estamos tan mal.
Pero entonces cuando uno empieza un recorrido por los activos con los que contamos los venezolanos, la gente se siente reafirmada, se siente con más confianza y se siente con más optimismo. Porque este país tiene muchos activos. Este es un país sin conflictos religiosos. En un mundo en el cual hay países y poblaciones que se matan entre sí por diferencias religiosas, aquí tú nunca has visto que alguien le dé un golpe a otro porque sea judío o porque sea musulmán. Sí. Este es un país sin conflictos raciales. Ahora que alguna gente quiere decir o ha sugerido que nosotros tenemos un cierto racismo, yo quiero decir que Venezuela, muy por el contrario, es un país sin conflictos raciales. Allí está un país, por ejemplo, como México, que tiene 15 millones de habitantes indígenas que no ha logrado incorporar a la Y sociedad. Perú lo mismo, Ecuador. Ese problema lo tiene Perú, Bolivia. lo tiene Guatemala, lo tiene Bolivia, lo tiene incluso Chile, Chile para hablar incluso, sí. para hablar de países en la región, porque Sí. fuera de la región hay muchos países con problemas raciales. Sí. Trinidad los tiene. Nosotros no tenemos ese problema. Venezuela es un país donde no hay discriminación en virtud de la procedencia geográfica. Hay países en los cuales si tú vienes de la costa es una cosa y si vienes de la sierra es otra. En Venezuela nadie es discriminado por ser maracucho o por ser oriental. Este es un país abierto. Venezuela ha recibido importantes corrientes de inmigrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial recibimos portugueses, italianos, españoles. Durante la década de los 70 recibimos corrientes latinoamericanas, hermanos latinoamericanas, sin que en este país se haya desarrollado ningún sentimiento xenófobo. Este es un país en el cual la participación de la mujer ha alcanzado, te digo, una dimensión extraordinaria. De los países en los cuales yo he trabajado, de los organismos multilaterales en los cuales he trabajado, yo encuentro que Venezuela es el país donde los hombres tienen menos problemas con tener una mujer jefe. Los números venezolanos de participación de la mujer son impresionantes. Por ejemplo, en educación ya la mujer ha superado en escolaridad al hombre. Me contaba el otro día el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Carabobo que hace 30 años la relación entre hombres y mujeres era 70-30. Hoy es 85-15. Y añadíamos que los estudiantes, viendo esa situación, las autoridades viendo esa situación propusieron una modificación en el espacio físico de los baños, que los varones habían propuesto baños mixtos, pero no fueron aceptados. La participación de la mujer nos hemos acostumbrado a ella porque, bueno, uno algunas veces se acostumbra a las cosas buenas que tiene y no se da cuenta de su importancia, pero hay muchos países donde la mujer está totalmente relegada de la vida social, donde una mujer no le puede dar una conferencia a un grupo mixto, donde no pueden incluso manejar. Venezuela tiene perfume de mujer, tú lo sientes. Yo estoy impresionado en todos los eventos, en todas las reuniones importantes, lo estamos viendo en la actividad ciudadana. Bueno, en las marchas han sido el motor fundamental. Es una cosa impresionante. Toda esta protesta cívica, las mujeres han sido protagonistas de primera línea. Así es. Son las organizadoras, son las motivadoras. Así es. Luego, otro activo. Venezuela es un país muy joven. La edad promedio de la edad de la población venezolana, Marcel, es la tuya y la mía, 26 años. Qué bien. A esa edad, la gente está en la plenitud de la vida. A los 26 años, la gente está en plena capacidad de aprender, de innovar, está en plena capacidad, fortaleza física. Cuando las poblaciones están muy jóvenes, hay que educarlas, hay que invertir en ellas. Ya cuando están muy viejitas, hay que financiar su retiro. Pero a los 26 años sí, es una edad espléndida. Por cierto, por eso es que es tan importante y tan dramático el problema del desempleo, porque el desempleo está ocurriendo en un momento en que la población está en una situación estelar de su ciclo demográfico. Piensa eso, en 4 años, 1 millón de desempleados más. Por eso es fundamental empezar a crecer, de un lado, recuperar el crecimiento y altas tasas de crecimiento, como hemos sido capaces de hacerlo. Ahora, ¿cómo podemos recuperar el crecimiento? Con todos estos elementos. Necesitamos, para recuperar el crecimiento, una estrategia de largo plazo. Necesitamos hacer algunas jugadas claves. Algunas veces
a la gente le resulta estas palabras como vacías, estrategia, pero una estrategia es una cosa muy concreta. Te voy a dar unos ejemplos, a mi manera de ver, importantes, de qué sería para Venezuela hoy, qué sería contar con una estrategia. Por ejemplo, saber a qué mercado queremos pertenecer. Queremos pertenecer a Cuba. Bueno, pero si eso estuviera bien definido y bien estructurado, tú pudieras considerarlo. Por supuesto, a mí me parecería absurdo, pero ni siquiera está formulado de manera explícita como un objetivo. No, sí está. Queremos, el teniente coronel dijo que quería el mar de la felicidad. Eso sí está muy Bueno, dicho muy claro. el mar de la ¿Tienen otra cosa a felicidad hablar? sirve para ahogarse, pero no sirve como mercado. Nosotros tenemos que decidir si queremos pertenecer al mercado común americano o a un mercado común latinoamericano, o si queremos formar un mercado común con este grupo de países, Cuba, Irak, Irán, si eso es lo que queremos hacer. Y si quisiéramos hacer eso, pues tendríamos que caminar por allí. Nosotros, dentro de una estrategia, tenemos que decidir qué vamos a hacer con el Estado. Si el Estado venezolano se va a seguir ocupando, como está hoy, de aluminio, por supuesto de petróleo, de aluminio, de las carreras de caballo, de los hoteles de los cuales sigue siendo dueño, de la educación, de la salud, o si va a tomar un conjunto de tareas como las tareas suyas y las va a atender bien, porque seguimos con un Estado totalmente disperso, ineficiente, colapsado. Tener una estrategia significa, por ejemplo, saber cómo tú vas a asignar el presupuesto en educación, si tú vas a poner el énfasis en educación primaria o si lo vas a poner en educación secundaria. Bueno, en Venezuela lo estamos poniendo en la universitaria. En Venezuela hay una distorsión enorme. Cuando ustedes miran el presupuesto, es el país que tiene los recursos más, desde el punto de vista de la distribución, más distorsionados hacia la educación. Peor distribuidos en el mundo. Entonces necesitamos una estrategia económica de largo plazo. Necesitamos desarrollo institucional, necesitamos cambio cultural, necesitamos también un nuevo liderazgo. Necesitamos un liderazgo que sea, en primer lugar, visionario, un liderazgo que sea capaz de mirar a largo plazo y saber cómo llegamos de dónde estamos hasta ese horizonte que se está construyendo. Yo creo que lo tenemos, estamos viendo el horizonte del siglo XIX, queremos llegar a Zamora, pero estamos apuntando a Boves. Pero eso no y lo vamos logrando. Esa no es la única condición que tiene que cumplir el liderazgo. Tiene que ser visionario. Yo no creo que esa es una visión que la sociedad, o un futuro que la sociedad venezolana quiera para sí. Y esa es la segunda cosa. Un liderazgo tiene que ser responsable, ser capaz de explicarle a su pueblo los costos y los beneficios de las estrategias que se están proponiendo. Y eso no está aquí planteado, no está sobre la mesa. Fíjate, aquí hay una estrategia, por ejemplo, me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, me da la impresión que el gobierno piensa que las Fuerzas Armadas son peligrosas para la institucionalidad venezolana. Entonces tiene una estrategia de descrédito, de destrucción de las Fuerzas Armadas muy clara. Vamos a poner a las Fuerzas Armadas a vender ñame, ocumo, papas y pollo en plazas públicas. Vamos a poner a las Fuerzas Armadas a robarse camiones de refrescos y de gasolina para distribuirla sin pedirle cuentas a nadie de lo que está pasando. Vamos a poner a las Fuerzas Armadas a caerle a plan de machete y a golpes y con unos chuzos eléctricos que tienen ahora a las mujeres. Entonces, todo eso va a generar un gran descontento de la población a las Fuerzas Armadas. Y encima de eso creamos una Policía Nacional, lo cual hace inútil a la Guardia Nacional. En un plazo de 3-4 años, ese entendimiento que había entre el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas estará destruido y no existirán. Entonces, la estrategia, que fue la que siguió Fidel Castro en Cuba, no conviene un ejército, unas Fuerzas Armadas institucionales, hay que acabarla. Entonces hay una estrategia muy clara. PDVSA era una isla de excelencia a la que miraban todos los venezolanos. O sea, PDVSA era una empresa extraordinaria dentro de Venezuela, pero también en el continente, la empresa más grande del continente, en el mundo petrolero, la empresa más rendidora por empleado en la industria petrolera mundial, en integración. PDVSA es modelo de integración, es de las empresas petroleras mejor integradas. Entonces, eso hay que acabarlo para que no exista esa referencia a la excelencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo peor que le podemos hacer a PDVSA? Politizarla. Entonces, vamos a entregarle
PDVSA, un partido político. Y vamos a buscar además uno bien poco significativo para que haya además el doble desprecio. Entonces buscamos un partidito que tiene un parlamentario en la Asamblea Nacional y le entregamos PDVSA. Y entonces hemos convertido en este periodo de gobierno a PDVSA en PPTESA. Y PPTESA es una mamarrachada. Entonces ya se perdió esa otra referencia. Entonces yo sí creo que hay una estrategia y una ideología. Claro, pero en este caso es una estrategia que nos lleva en la dirección equivocada. Bueno, ¿te parece equivocada a ti? Claro, y yo creo que el papel yo creo que a una buena cantidad, una creciente parte de la población venezolana le parece equivocada. Y yo creo que en la medida en que el liderazgo político sea capaz de explicarle a la población los costos y beneficios, si es que los hubiese, de cada una de estos pasos, de cada una de estas políticas, entonces la población estará en mejor capacidad de reaccionar y oponerse a ella. Me doy un ejemplo. Cada vez que nosotros violamos reglas, normas, debilitamos instituciones, cada vez que hay un discurso de estos come candela, bueno, lo que sencillamente ocurre es que alejamos más y más a los inversionistas, alejamos más y más a quienes pudieran tener alguna intención de invertir en Venezuela. No, ya lo han dicho mucho. Que ya lo han hecho mucho. ¿En qué se traduce eso para la gente? En que hay menos empleo. Y si hay menos empleo, hay menos ingresos. Entonces la gente tiene que saber que cada vez que un funcionario público, el presidente o quien sea, sale despotricando, insultando, sale amenazando, él directamente e inmediatamente es afectado. Él se empobrece. Porque eso va a asustar a alguien que pudiera haber venido a Venezuela, haber invertido y haber generado ingresos y empleos para él. Pero por eso es que digo que un liderazgo responsable es un liderazgo que va advirtiendo permanentemente de los costos y los beneficios de cualquier estrategia. Porque, déjame decirte, también hay estrategias que exigen y demandan sacrificios de la población. Pero entonces tú explicas cuáles son los beneficios de esa estrategia. El liderazgo que no es responsable le dice al país que vamos a ir por un cierto sendero, que vamos a ser más felices, digamos, dentro de esa estrategia revolucionaria, y no le cuenta todos los costos que vamos teniendo como sociedad. No le cuenta a la población que estamos corriendo el riesgo de aislarnos internacionalmente, de convertirnos unos parias, de convertirnos en otro país como Irak o como Libia. Por lo tanto, digo, el liderazgo responsable tiene que hacer esos costos explícitos. Pero fíjate, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de cultura. Yo siento que esta estrategia que tiene el gobierno de destrucción de instituciones, lo vemos, está ocurriendo en el Poder Judicial, lo vemos en el Poder Ciudadano y lo vemos en los otros casos que hemos mencionado, la educación, en la salud, puede lograr un objetivo estratégico muy importante, que es que la gente dependa del Estado. O sea, no hay más, o sea, el desempleo sigue creciendo, la pobreza sigue creciendo, las instituciones no responden. Entonces, ¿hacia dónde va a voltear la gente? Hacia el Estado, hacia el hegemón, hacia el gran caudillo, hacia el nuevo Boves, a que le dé la limosna. Entonces, ¿cómo puede la gente combatir? Eso es un riesgo presente e inminente, porque además en el país los malos gobiernos, porque este no es el único gobierno malo que hemos tenido, no, probablemente es el peor y el más peligroso, pero no es el único malo. Hubo gobiernos anteriores que también cultivaban mucho esa política de hacer a la gente muy dependiente del Estado. Claro, esos riesgos existen. Por eso yo creo que la gran tarea es presentar un proyecto de país alternativo, un sueño, que le diga a la gente hacia dónde podemos ir y nos movilice y nos mantenga movilizados. Nosotros somos Pero eso los requiere únicos, un cambio en la gente también. y el cambio se produce precisamente con el sueño. A la gente hay que enamorarla con un proyecto de país, que va más allá, por cierto, de un programa económico, porque la gente no se enamora de una medida económica, la gente no se enamora de un tipo de cambio ni de los equilibrios macroeconómicos. De la misma manera que cuando tú quieres conquistar a alguien, enamorar a alguien con una casa,
tú no le enseñas la tubería o el sistema, el cableado eléctrico. La gente se enamora de la arquitectura, de la forma, la gente se enamora de lo que puede hacer allí, del árbol que puede plantar en esa casa, de la idea de ver sus Tú hijos no te crecer. enamoraste del hígado de tu esposa. Tú no te enamoras ni de los órganos. pulmones, Así ¿ah? es, eso no pasa. Lamentablemente, muchas veces lo que hacemos es responderle a la gente con propuestas estrictamente económicas. Pero tú no sientes que este país... Fíjate, por cierto, Marcel, esta consideración que quisiera hacer. Hugo Chávez tiene un cierto porcentaje de popularidad. Sí, lo tiene. Lo tiene. Alguna gente llega y se sorprende de que después de varios años de destrucción económica, de pérdida de empleo, la gente siga apoyando un cierto porcentaje al presidente Chávez. Sí. Pero precisamente, Y eso de lo muy que buena fe, muestra, además. eso lo que muestra es que la gente no solo vive de pan, que la gente no solamente es una barriga, un estómago, que la gente tiene corazón, que hay que conectarse con la gente en otros planos, en el plano afectivo, en el plano emotivo. Sabiendo eso, entonces cometemos muchas veces el error, sabiendo que no solo de pan vive el hombre, cometemos el error de llegar a decirle a la gente, yo sí les propongo, y de lo que le hablamos solamente es de empleo y de ingresos. No, nosotros tenemos que ser capaces de hacer que el pueblo sueñe un futuro mejor, porque si nosotros no somos capaces de hacer soñar al pueblo venezolano, no seremos capaces de dirigirlo ni de gobernarlo. Pero me sacaste del tema de los activos, porque tenemos en verdad tantos activos que uno hace un paneo por ellos y dice, caramba, la verdad es que este es un país que en cualquier momento, y esa es una de las razones por las que yo me siento optimista, este país con esos activos despega y despega como un 747 y es capaz de hacerlo mucho mejor que cualquiera de estos países latinoamericanos. Yo había mencionado el tema entonces de la mujer, de la juventud, de la juventud, de la falta de conflictos éticos, étnicos, étnicos, religiosos. Y quería mencionar simplemente uno más, que tiene que ver en este caso con la geografía. Este país tiene una ubicación geográfica privilegiada, estando exactamente en el centro del continente americano. Uno ve el mapa de la América y nos ve en el centro. En virtud de esa localización geográfica, para Venezuela se han planteado muchos proyectos que si se hubieran dado nos hubieran transformado económica y socialmente, y de los cuales muchos venezolanos no estamos conscientes. Por ejemplo, pocos venezolanos saben que una línea internacional tan grande como American Airlines, que es la primera o la segunda aerolínea más grande del mundo, debe tener alrededor de 800 aviones. American Airlines se planteó en algún momento tener su centro de operaciones en Maiquetía. Si eso hubiera ocurrido, eso le hubiese cambiado la faz, no solamente al litoral central, sino a todo el litoral. claro. Para Venezuela se han propuesto, por ejemplo, proyectos de estaciones espaciales, porque por la curvatura de la Tierra es más barato, es más rápido que un cohete lanzado desde aquí alcance el espacio que un cohete lanzado, por ejemplo, desde la NASA. Claro. Se han planteado todo tipo de proyectos, al punto que una vez pensé en escribir un libro que se iba a llamar Venezuela, el país de las oportunidades perdidas, y era para listar todas esas cosas que han estado allí y no se han hecho. No lo hice porque me pareció que iba en dirección opuesta a lo que quería hacer, que era precisamente, y es lo que nosotros nos hemos propuesto, el grupo de gente que trabajamos en este proyecto, es reafirmarnos sobre los valores y los activos que tenemos los venezolanos. Digo la ubicación geográfica y luego, por supuesto, están todos los recursos naturales que también tenemos en abundancia y que son una base para construir un mejor país. Pero hay una dimensión también muy importante que no debemos perder de vista. Dos más. Una es que nosotros tenemos que ver los problemas bajo una perspectiva integral. Tenemos que superar las visiones fragmentadas, parciales de la realidad. Nos hemos aproximado mucho con visiones muchas veces economicistas, sociologicistas, jurídicas. Esas visiones fragmentadas las tenemos que superar. Te voy a dar un ejemplo. El petróleo. Si tú le preguntas a cualquier venezolano hoy, ¿cuál es la política petrolera? Te va a hablar básicamente de dos cosas.
cuotas de producción, volúmenes de producción y precios. Y eso la gente entiende que es la política petrolera. Resulta que hay una realidad petrolera que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con toda la forma como el Estado y la sociedad están organizados alrededor del petróleo. Tiene que ver con la forma como nosotros podríamos utilizar el petróleo para hacer un proceso de industrialización en Venezuela, procesar, operar, transformar el petróleo. Todo lo que nosotros podríamos hacer con el petróleo, con la industria para desarrollar nuestro mercado de capitales, o sea, que la gente tuviera acciones de empresas petroleras. Lo que podemos hacer con el petróleo para integrarnos a un mercado común americano. Eso es una tremenda carta que nosotros tendríamos para negociar nuestra incorporación al mercado común americano. Lo que nosotros podemos hacer con el petróleo para desarrollar toda una gran cantidad de empresas pequeñas, medianas, venezolanas o mixtas que podrían estar en el mundo. Porque resulta que nosotros somos un país petrolero, pero no hay empresas privadas petroleras produciendo petróleo en el mundo, como sería absolutamente lógico. Entonces, esa visión integral es fundamental que esté allí para construir ese gran país que queremos construir. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros tratamos de resolver el tema de la educación, perdón, de la salud. Si tú le preguntas a cualquier venezolano, ¿qué crees tú que es un buen sistema de salud? Se imagina grandes hospitales bien dotados. Resulta que la salud no está en los hospitales. En los hospitales están los enfermos. ¿La salud dónde está? La salud está en la medicina preventiva, en los buenos hábitos de vida, de alimentación. Para los jóvenes, por ejemplo, entre 15 y 23 años de edad, la salud está en las condiciones de la vialidad viales, porque los accidentes de tránsito es una de las causas que más acaba con la vida de los jóvenes en Venezuela. Para los niños más pobres, la salud está en el agua potable, porque se mueren, ¿no? Muchas veces por las condiciones del agua que Sí. toman. Entonces, una visión integral que tenemos que tener ahora como país es esa en la cual dejamos de ver los problemas desde un ángulo económico o político o jurídico. A mí me llamó mucho la atención este mapa que ustedes han preparado sobre cómo llegar al futuro. ¿Por qué no nos lo explican? Sí, bueno, nosotros hemos querido hablar de un mapa para llegar al futuro, para no perdernos. Y ese mapa incluye 3 grandes momentos. ¿Dónde estamos hoy? Y entonces aquí mostramos todos los indicadores económicos, sociales, institucionales que reflejan nuestra situación, la situación venezolana actual. La idea es que cualquiera persona que quiera echar una mirada a la realidad venezolana actual puede entrar aquí, esto lo estamos montando en internet, y pararse en cualquiera de estas estaciones, la que le llame la atención, y explorarla. Un segundo eje es el de los cambios que necesitamos hacer, bajo estas características que estaba explicando anteriormente. Cambios de todo tipo, de todo orden. Por cierto, hay una dimensión que está allí muy importante, la estoy viendo en una de estas estaciones, que es la dimensión ética. Nosotros necesitamos tener un tamiz, un filtro ético con el cual procesar todas nuestras decisiones colectivas e individuales. Uno de los dramas que tenemos hoy es que muchas decisiones de política pública, por ejemplo, no están valoradas desde el punto de vista de valores fundamentales como el de la libertad. Tú deberías poder juzgar toda política pública y toda acción individual en términos de cómo afecta la libertad de los individuos, cómo afecta la igualdad, cómo afecta la igualdad de oportunidades para todos, cómo afecta la justicia, cómo afecta la solidaridad. Como sociedad, entonces, tenemos que aprender que cada decisión debe estar pasada por ese filtro ético. Bueno, y el tercer eje es el eje del futuro. ¿A dónde queremos llegar? Allí están todas las cosas que queremos tener en un futuro. Por cierto, ¿A dónde queremos llegar? queremos llegar a un país de gente sana, educada, responsable. Un país donde la gente recupere el sentido del progreso. Que tú amanezcas en la mañana y comentes con tu esposa o con tus hijos el nuevo parque que se ha instalado, la nueva escuela que se ha abierto, la nueva empresa que va a operar en Venezuela. Tú converses con tus hijos sobre el teatro al que se están incorporando, el equipo de fútbol, el equipo de béisbol del que pertenecen. Una sociedad que tenga sentido y viva
el progreso. Es decir, cada día es mejor. Porque nosotros, como sociedad, al fin y al cabo, debemos estar hechos para eso, para avanzar. No para sentir que cada día hay algo que perdiste, hay una empresa que cerró, hay una escuela que ya no funciona bien, sino todo lo contrario. Para poder caminar en las noches libremente, en este clima delicioso que nosotros tenemos, sin miedo a la seguridad o miedo a la inseguridad. Ese país es un país, decía, de gente sana, de gente educada, de gente con trabajo, de gente bien gobernada. Bien gobernada quiere decir un gobierno que gobierne obedeciendo lo que la gente quiere. Una gente que tenga retiro digno, que sepa que su vejez y tú sepas que los tuyos, cuando envejezcan, van a tener una vida decente, digna. Hay que recuperar la dignidad de la vida y del venezolano. Una gente que tenga propiedades, que sea propietaria de su casa, de su terreno, que sepa que va a tener llaves de cosas que le van a pertenecer y que va a disfrutar. Que sepa que sus hijos van a poder ser profesionales, educados. Ese sueño de país está allí, es un poco el esfuerzo que hacemos, en términos de la gente y en términos también de nación. Un país, por ejemplo, que desarrolle todo su potencial productivo, por ejemplo, su potencial turístico. Marcel, pocos venezolanos saben que Venezuela es el país más caribeño del Caribe. Nosotros tenemos las costas más largas sobre el Caribe. Y el Caribe es uno de los 3 centros de atracción turística más importantes del mundo. Y el turismo es la industria que tiene el futuro más rosado de todas las industrias. ¿Por qué? Porque la población cada día vive más y entonces tiene tiempo para viajar. La población es cada vez, mundial, estoy diciendo, es cada vez más rica, tiene los recursos para hacerlo. La población mundial es cada vez más cosmopolita, es más educada, entonces tiene el interés de conocer. Y los medios de transporte, la información, te permiten que lo haga. ¿Cómo es posible que nosotros, entonces, aquí en Venezuela, con Aruba que está ahí al frente, que es muy bonito, pero que, con el perdón de los arubeños, básicamente es mucha arena y mucho viento. Mucha arena, mucho viento, muy bien organizado, Eso arreglado, sí, y eso muy habla bien. bien de ellos. Ellos han hecho un trabajo formidable. Formidable. Con menos de 100.000 kilómetros y con alrededor de 100.000 habitantes, celebraron no hace mucho haber recibido el 1.000.000 de turistas extranjeros al año. Nosotros no estamos recibiendo ni 250.000, siendo un país con todos los atractivos que tenemos. Pero eso lo podemos recuperar, porque nosotros tenemos ese potencial y tenemos todos esos otros activos. ¿Y en cuánto tiempo crees tú que se puede recuperar eso? Nosotros O sea, por ejemplo, esos 30 años fabulosos, que en realidad son más, ese estudio dice desde el 50, pero uno puede irse atrás hasta el año 20. Hasta el año 20. Y en esos 60 años, del año 20 al año 80, Venezuela es el país de menor inflación en el mundo y de mayor crecimiento y de moneda más estable. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso? Bueno, fíjate, nosotros hacemos un ejercicio a 25 años. Alguna gente cuando oye 25 años se asusta. Y es más, tenemos una anécdota muy simpática, que en estos días hubo una presentación en un geriátrico donde la gente ya, por supuesto, un poquito mayor, y cuando oyeron hablar que había un plan a 25 años, se echaron a reír. Alguien dijo, ninguno de nosotros vamos a estar aquí en 25 años. Pero es que lo importante no es llegar, porque en verdad uno nunca llega a ninguna parte, en el sentido de que no hay un lugar donde uno dice, llegué y me paré. Lo importante es saber que uno va en la ruta correcta. Y la gente se siente bien cuando sabe que va avanzando en la dirección correcta. Hacemos un ejercicio a 25 años y fíjate qué nos da, qué cosas resultan. Bueno, que en 25 años este es un país que puede haber eliminado totalmente la pobreza en Venezuela. Que en 25 años nosotros podemos llegar a tener un ingreso un nivel de vida similar al que tiene hoy España. Que en 25 años nosotros podemos haber desarrollado muchos de nuestros sectores productivos, forestal, agrícola, turístico. El proyecto Cancún, por ejemplo, que empezó a desarrollarse, por cierto, al mismo tiempo que empezó a desarrollarse Puerto La Cruz, y Cancún está convertido hoy en uno de los centros turísticos más atractivos del mundo. Un espectáculo. Bueno, tardó más o menos eso, 20 años. 25 años es un tiempo en el cual nosotros podemos construir un gran país, pero ojo, no hay que desanimarse, porque esto es como los antibióticos.
Cuando a ti te mandan un antibiótico porque tienes una infección, el médico te lo manda por 10 días. Pero eso no quiere decir que tú te vas a sentir bien el día 11. Tú te empiezas a sentir bien a las 24 o a las 48 horas. Eso sí, es muy importante que no dejes de tomarte tu antibiótico, porque si lo dejas de tomar, recaes a una situación peor a la que estabas antes. Ahora, este sueño es posible construirlo. Y hay una dimensión que yo no quisiera dejar pasar por alto, que es que el cambio es también personal. Y ese es el séptimo eje que nosotros planteamos. No es posible construir un mejor país si nosotros no nos convertimos en mejores personas. No es posible que Venezuela sea mejor y los venezolanos sigamos siendo iguales. Para eso, por ejemplo, la responsabilidad individual, la conciencia de la responsabilidad individual es fundamental. Y aquí tenemos un trabajo grande que hacer. Porque de las muchas presentaciones que yo he hecho, me he convencido que en Venezuela, muchas veces cuando uno habla de responsabilidad individual, la gente entiende que se trata de la responsabilidad individual del que está al lado. Casi que hay que agarrar a la persona con nombre y apellido y decir, mira, es la responsabilidad individual de Marcel Granier, es la responsabilidad individual de Herbert Torres. La conciencia de que, por ejemplo, el sistema educativo no puede mejorar si nosotros no nos involucramos como padres y representantes mucho más en la educación de nuestros hijos. No hay sistema educativo bueno en el mundo que no tenga como una de sus características principales una activa participación de los padres y representantes. Y así tú tienes cada uno de los temas. Nosotros no podemos resolver el problema de la delincuencia finalmente si no resolvemos el problema de la paternidad irresponsable. Y de esa responsabilidad individual tenemos entonces que apropiarnos para construir ese país mejor. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo, Herbert. Si ustedes sueñan con el mar de la felicidad, yo les recomiendo que no se lean este libro. Pero si ustedes aspiran a algo mejor para Venezuela, este libro puede ayudarlos muchísimo. Yo quería decir, Marcel, nada más para terminar, en cuanto a las razones para ser optimistas, que es verdad que en estos años ha habido mucha destrucción de riqueza material. Es verdad que nos hemos empobrecido económicamente, pero también es verdad que hemos crecido espiritualmente, hemos crecido como pueblo, hemos crecido como ciudadanos, somos hoy mejores. En un cierto sentido, el presidente Chávez nos está dejando más de lo que nos quitó. Accidentalmente, pero nos está dejando más. Esa riqueza material la recuperaremos. La podemos recuperar porque somos mejores hoy que hace unos años atrás. Y en ese sentido yo soy muy optimista. Bueno, muchas gracias, Herbert. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como es norma ahora, los espero el próximo miércoles. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Esta noche tenemos como invitado a Herbert Torre. Ustedes muchas veces se preguntarán cómo puede uno mantener el optimismo en Venezuela cuando vemos la debacle económica que está ocurriendo en el país, la corrupción multiplicada por 100, la destrucción de PDVSA, hoy en día convertida en una filial del partido PPT, y la gente la llama ya PPTesa. Hemos visto la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, hemos visto el asalto a los poderes públicos y la gente se pregunta cómo puede uno mantener el optimismo. Por una razón muy sencilla. Mientras todo eso ocurre en la Venezuela fea, en la republiqueta castrochavista, hay una Venezuela grande que está creciendo, que se está desarrollando, que se expresa en la multitud de marchas que ocurren en el país, que se expresa a través del firmazo, y que se expresa en una cantidad de estudios y reflexiones que se han venido haciendo sobre Venezuela. Cuando uno habla con Ugalde y ve lo que están haciendo en la Universidad Católica, uno se entusiasma. Cuando uno habla con Orbegoso y ve lo que están haciendo en Fe y Alegría, uno se llena de alegría y de optimismo.
cuando uno ve los trabajos que se han venido haciendo en las distintas universidades del país para enfrentar el futuro, uno se llena de optimismo, de alegría, de entusiasmo. Entre esos trabajos, uno de los más interesantes que he tenido oportunidad de leer es este, Un sueño para Venezuela. Este es uno de los libros más extraordinarios que se han escrito en Venezuela en los últimos años. Y es responsabilidad de un equipo que ha dirigido nuestro invitado de esta noche. Y con él vamos a hablar. ¿Por qué, Herbert, ustedes bautizan este libro Un sueño para Venezuela? Porque los sueños... De soñar en estos días es muy difícil porque es una pesadilla, ¿no? Sabes que alguna gente me dijo cuando pensábamos en el nombre, nos decía cómo hablar de un sueño en una circunstancia tan difícil como la que está viviendo Venezuela hoy. Pero hemos encontrado, cuando tú no tienes estrategia de largo plazo, cuando no sabes a dónde quieres ir, te pierdes en el camino. Un tercer factor que me gusta mencionar es el enorme deterioro de la educación en Venezuela. Los recursos humanos, por supuesto, son críticos y la falta de formación nos empieza a afectar. Pero conectándome... Pero en Venezuela hay instituciones educativas formidables, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica, Fe y Alegría, o sea, son algunos ejemplos de los logros extraordinarios. Hay logros extraordinarios en materia educativa, pero en las últimas 2 décadas la educación ha venido deteriorándose y hoy tenemos un porcentaje muy alto de niños y de jóvenes que están fuera del sistema escolar. Pero tocabas un tema central, que es el tema de las instituciones. No hay países ricos con instituciones pobres. ¿Y las instituciones qué son? Las instituciones no son otra cosa que normas y reglas. Un país sin normas y sin reglas no puede avanzar. Entonces, ¿qué porvenir nos espera si vemos a los poderes públicos sometidos al jefe de Estado? Si vemos instituciones fundamentales para Venezuela como las Fuerzas Armadas en un estado de confusión espantoso. O sea, todos los días nos enteramos de cómo la guerrilla colombiana vinculada al terrorismo y al narcotráfico entra y sale de Venezuela cuando le da la gana, hospedan a sus secuestrados en Venezuela. O sea, un país que está perdiendo su frontera. Es crítico. Un país que está perdiendo su soberanía. O sea, buena parte de la soberanía de Venezuela estaba centrada en petróleos de Venezuela. Entonces, ver algo tan extraordinario como Petróleos de Venezuela convertido en una filial de un partido, además de un partido que los que tienen un diputado en la Asamblea Nacional, ¿no? La verdad es que son unos héroes, los tipos son unos genios. Sí. Con un diputado en la Asamblea Nacional se cogieron a PDVSA, tienen la embajada en los Estados Unidos, tienen la embajada en Cuba, tienen varios ministerios. Entonces, por eso es que resulta crítico que la población venezolana tome conciencia de la importancia de las normas, de las reglas y de las instituciones. Que la gente entienda que no nos podemos desarrollar si todas esas cosas pasan. Ahora, ¿cómo le explicamos al país la importancia de las normas y las reglas? Bueno, utilizamos un ejemplo muy sencillo, el béisbol. Resulta que el béisbol, que le gusta a muchos venezolanos, tiene más de 160 reglas. O sea que hasta para tú divertirte con una pelota, necesitas reglas. Necesitas un árbitro que no puede parcializarse con ninguno de los equipos. Y así sucesivamente. Tienes reglas mucho más complejas en la sociedad, como por ejemplo el cochinito, la alcancía que quisimos crear con el Fondo de Estabilización Macroeconómica, que nos pasamos años y años hablando de eso. Lo creamos hace apenas unos años y no lo utilizamos bien. Bueno, de ahí se acaban de robar más de 3.000 millones de dólares. Exactamente, con lo cual decimos, no solamente hace falta tener la regla, hace falta que la regla funcione. Pero eso si el Contralor no ejerce sus funciones, y el ministro de Hacienda no ejerce sus funciones, y el presidente no cumple con sus responsabilidades, ¿qué nos queda? Nos queda que la población se haga muy consciente de la importancia de esas instituciones, de la importancia de las reglas y se mantenga batallando por ellas. Pero es fundamental que la gente entienda que las reglas no solamente son las reglas del país, es fundamental que la gente entienda, que el pueblo entienda que las reglas son las reglas que gobiernan toda nuestra vida, a nivel de la familia, de la empresa, porque la institucionalidad está presente en todos estos lugares. De manera tal que este es un eje fundamental. Pero fíjate, pareciera que la regla fundamental de este régimen es
una que expresaba con mucha gracia el teniente Diosdado Cabello en una manifestación pública. Chávez lo tiene loco. Chávez lo tiene loco. Y entonces el teniente Cabello bailaba ahí en la plaza. Sí, hay reglas que se han estado produciendo o apareciendo como nuevas reglas de comportamiento que son contrarias al progreso. La población venezolana, nosotros tenemos que convencernos de nuevo que sin reglas formales, sin reglas sólidas, sin reglas que tienen que ver con cada uno de los campos de la vida, familiar, empresarial, como país, como nación, Venezuela no puede avanzar. ¿Y cómo se pueden establecer? O que no, que es al revés, que es precisamente cuando los pueblos están viviendo circunstancias tan difíciles, tan dramáticas como las que está viviendo Venezuela hoy, cuando más se necesita de un sueño, cuando más se necesita de una esperanza. Porque los sueños son fuerzas, fuerzas que nos jalan desde el futuro. Los sueños son fuerzas tan poderosas como el odio, pero a diferencia del odio que nos lleva hacia atrás y hacia la destrucción, los sueños nos llevan hacia adelante y hacia construir. ¿Por eso crees tú que la republiqueta castrochavista nos está ubicando en el siglo XIX otra vez, con Boves, Zamora? Yo creo que todos uno de esos los héroes? retos fundamentales en Venezuela hoy es venderle a los venezolanos un sueño de país, es enamorarlos con un sueño. ¿Y cuál es ese sueño? Es el sueño del país que podemos construir, por cierto, en el largo plazo. ¿Cómo podemos Hay construir gente- un país mejor en una Venezuela tan destrozada como esta, las finanzas públicas quebradas, PDVSA convertida en una filial de un partido político, las Fuerzas Armadas en gran confusión? Nosotros hemos hablado de un conjunto de ejes para construir ese sueño. Hablamos en primer lugar de la visión de largo plazo. En este momento en Venezuela, y es hasta comprensible, estamos dominados por un absoluto cortoplacismo. Tú hablas en Venezuela de la semana que viene y eso parece largo plazo. Pero resulta que el largo plazo es fundamental porque de alguna manera es lo que nos dice lo que queremos ser. La patria de nuestros padres nos da identidad, pero más identidad nos da la patria que queremos que tengan nuestros hijos. Cuando nosotros sabemos hacia dónde queremos ir, cuando sabemos qué queremos realizar, eso nos da fuerza. Y digo entonces, lo primero es superar esta dimensión absolutamente cortoplacista en la cual estamos metidos. Ahora fíjate, es muy difícil no ser cortoplacista cuando la gente ve que en 4 años Venezuela logró el milagro de saltar del siglo XXI al siglo XIX. En este momento vamos como por 1850. El héroe es Zamora, pero la pendiente indica que vamos hacia 1812 y el héroe es Boves. En una oportunidad el teniente coronel Chávez dijo que Boves era el fundador de la democracia venezolana. Sí. Y Castro debe ser el fundador de la democracia moderna. Sí. Eso es muy interesante lo que estás haciendo, porque eso conecta con el segundo eje de nuestra propuesta, la perspectiva histórica. Es saber lo que ha sido nuestra historia para no repetir los errores que ya hemos cometido, pero también saber las cosas de las que hemos sido capaces. Por ejemplo, Marcel, te enseño una lámina que a mí siempre me impresiona, la mostramos mucho, pero no deja de impresionarme. Venezuela ha sido capaz de grandes logros en su pasado. Esta es una tabla que tomamos de un libro de un famoso economista llamado Robert Barro, y él compara 80 países. Yo tomé aquí simplemente los países más conocidos. Y se comparan esos países para un periodo de 30 años, entre 1950 y 1979. Y se comparan utilizando dos criterios que solemos utilizar los economistas. ¿Cuánta inflación hay y cuánto están creciendo las economías? Pues tú puedes observar en esta tabla que Venezuela lo hizo mucho mejor que muchos países en el mundo. Venezuela lo hizo mejor que Alemania, que Suiza, Que que los Alemania, Estados Unidos. que Suiza, que Estados Unidos. Durante 30 años la economía venezolana tuvo menos inflación que la de Estados Unidos y tuvo mucho más crecimiento que la de Estados Unidos. Otro ejemplo que a mí me gusta citar, Suiza. Para el mismo periodo, nosotros tuvimos menos inflación que Suiza y más crecimiento que Suiza. Así como hoy a los venezolanos nos gusta decir cuando nos plantean algo muy difícil que no lo podemos hacer porque no somos suizos, yo digo que tal vez esa fue una época en la que los suizos, si le planteaban algo muy difícil, pudieron haber dicho, no lo podemos hacer porque no somos venezolanos.
De tal manera que nuestra historia está llena de realizaciones, de hechos, de eventos que nos muestran de lo que somos capaces como pueblo y que por lo tanto nos tienen que dar fuerza, mucha fuerza para superar estas ¿Y por qué no circunstancias. pudimos mantener esa trayectoria tan espectacular que traía el país? ¿Qué ocurrió? Yo creo que varios factores. Uno es un deterioro institucional profundo que se produjo en el país. Y a ese elemento me voy a referir en un par de minutos. En segundo lugar, una falta de estrategia de largo plazo.